Este segmento ha sido traído a ustedes gracias al patrocinio de la Frutería El Campesino. Bienvenidos a una emisión más de su noticiero de ABA Televisión. Mi nombre es Cristian Romero y estas son las noticias. Papa Francisco pide orar por los que se aprovechan de la crisis como usureros y mafiosos. Antes de la misa, el Papa pidió rezar por quienes se aprovechan de la pandemia para ganar dinero deshonesto. Preghiamo oggi per la gente che in questo tempo di pandemia fa commercio con i bisognosi, approfittano della necessità degli altri e li vendono. I mafiosi, gli usurai e tanti. Che il Signore tocchi il loro cuore e li converta. En Italia, la policía ha arrestado a varias personas por disparar los precios de las mascarillas o de los productos desinfectantes. Además, los gobiernos temen que la falta de liquidez económica obligue a las personas a pedir préstamos en condiciones completamente injustas que comprometan la estabilidad futura de las familias. El Papa Francisco nos ha pedido vivir el Triduo Pascual desde nuestro hogar. Será como una gran liturgia doméstica. En la audiencia general ofrecida desde la Biblioteca del Palacio Apostólico, el Papa reflexionó sobre la pasión de Jesús. Dijo que muestra cómo Dios puede sacar bien del mal. Che con Lui possiamo davvero confidare che tutto andrà bene. E questa non è una illusione, perché la morte e la resurrezione di Gesù non è una illusione, è stata una verità. Dijo que en este momento de cuarentenas y restricciones es importante seguir desde casa las celebraciones litúrgicas del Triduo Pascual. Questi giorni tutti in quarantena, a casa, chiusi, prendiamo queste due cose in mano. Il crocifisso, guardiamo, e apriamo il Vangelo. Questa sarà per noi, come diciamo così, una grande liturgia domestica perché non possiamo andare in chiesa in questi giorni. El Papa envió un saludo especial a los universitarios de todo el mundo que cada año vienen a Roma para participar en el Congreso UNID. Este año no han podido viajar a Italia y han seguido la audiencia general por streaming. Y ahora les presentamos la catequesis del Papa Francisco durante la audiencia general. Queridos hermanos y hermanas, en este tiempo de preocupación por la pandemia que está afectando el mundo, podríamos pensar que Dios está ausente, que no se interesa por nosotros y por nuestro sufrimiento. Ante estas preguntas que afligen nuestro corazón, nos ayuda la narración de la pasión de Jesús que nos acompaña en estos días. La pasión nos habla de un Jesús pacífico, indefenso, no de un Mesías potente y vencedor como se lo imaginaban los seguidores que, confundidos y asustados, lo abandonaron. Tenían miedo. Cuando Jesús muere, es el centurión romano que había sido testigo de sus sufrimientos en la cruz, de su perdón y de su amor infinito. Precisamente él es quien declara verdaderamente ese hombre era hijo de Dios. Y con estas palabras manifiesta que en esa aparente derrota Dios está presente verdaderamente. A Dios no es posible conocerlo y alcanzarlo con nuestro esfuerzo personal. Es Él quien ha venido a nuestro encuentro y se nos ha revelado en el misterio pascual de Jesús, en su muerte y en su resurrección. Contemplando a Jesús en la cruz, vemos el rostro de Dios que se revela como es, omnipotente pero en el amor, porque Él es amor, que no condena, sino que abre sus brazos para abrazar nuestra fragilidad
y la transforma dándonos vida nueva. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española que siguen en esta catequesis a través de los medios de comunicación social. En estos días santos que conmemoramos la pasión del Señor Jesús, que con su cruz ha vencido a la muerte y nos ha dado vida, pidámosle con fe que convierta nuestro miedo en confianza, nuestra angustia en esperanza, y nos haga experimentar la cercanía de su amor infinito. Que el crucificado nos conceda ser cada vez más hermanos y nos sostenga con su presencia. Que Dios los bendiga. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiuterium nostrum in nomine Domini. Qui feci caelum et terra. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Este segmento ha sido traído a ustedes gracias al patrocinio de la panadería La Imperial. Ahora nos vamos hasta Guayaquil, donde el arzobispo Luis Cabrera nos presenta la realidad que vive Ecuador durante la pandemia. Bienvenidos sean todos a esta entrevista especial. El día de hoy nos conectamos hasta Guayaquil para conversar con Monseñor Luis Cabrera Herrera, arzobispo de Guayaquil. Monseñor Cabrera, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Pues aquí en medio de esta tormenta, tratando de mantener la paz. Una tormenta que, como sabe, pues ha afectado a cientos y miles ya de familias, no solo de Guayaquil, sino de todo el país ecuatoriano. Efectivamente, Ecuador se encuentra en estos momentos viviendo una crisis muy fuerte de sanidad. De hecho, es el segundo país de Sudamérica con el mayor número de infectados y lamentablemente también fallecidos. Guayaquil, la ciudad más poblada del país, no ha sido ajena a la pandemia del coronavirus que hoy se está viviendo en muchos países del mundo. Bueno, la realidad siempre sobrepasa a la información, porque como se acaba de señalar, Guayaquil es una de las ciudades más populosas. Entonces va a ser muy difícil también para los medios de comunicación estar en contacto con todos los sectores. Por eso es explicable pues, de que no todos los datos oficiales correspondan a la realidad que estamos viviendo. Lógicamente que hay que pensar también que a esta situación desencadenada por coronavirus también hay otras enfermedades que ya venían padeciendo muchos de los ciudadanos y que ahora pues han terminado conduciéndolos pues a la muerte. De tal manera, eso hace también que el número de fallecidos pues sea mucho mayor del que a lo mejor los cálculos oficiales puedan reflejar en sus estadísticas. Bien, y esta realidad también se está dando en la iglesia de Guayaquil. ¿Se puede decir que hay casos de algún padre infectado? Bueno, al menos hemos tenido ya 2 casos. Uno que murió con sospecha de que haya sido contagiado. El segundo caso, sí, en cambio, tenemos evidencias de que lamentablemente fue víctima del coronavirus y que falleció el día de ayer y que hemos tenido que ya sepultarlo cuanto antes. Bien, esta es una situación extraordinaria que como iglesia nos interpela y precisamente la iglesia ecuatoriana, la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, se ha pronunciado recientemente en un comunicado en el que llama desde el dolor a construir la unidad y hace un pedido muy especial para cesar la confrontación y dejar de lado los intereses particulares en beneficio de la unidad nacional. ¿Nos comenta un poco este comunicado, el contexto en el que se da? Bueno, es un ambiente donde todas las instituciones estatales, sociales, todos los actores sociales, políticos, pues tienen que dejar de lado esas confrontaciones, como señala el documento, de carácter político. No se puede, en nombre de unos intereses personales o partidistas,
poner en riesgo mucho más de lo que el Ecuador está viviendo. Por eso que he llamado a la conferencia es a la unidad, a dejar de lado los colores de banderas políticas o de posiciones ideológicas y sumarse en un solo esfuerzo, sabiendo que Ecuador es un país de hermanos y un país que lógicamente está rodeado también de otros países que también están padeciendo la misma situación. Por eso he llamado a la unidad, a la solidaridad, para que todos los ecuatorianos, sintiéndonos responsables, superando los regionalismos, entonces orientemos todas las fuerzas, y cuando hablamos de solidaridad, orientar las fuerzas para obtener alimento, que es lo que necesitamos, medicinas, objetos de limpieza, de tal forma que nuestra gente, especialmente las que están ubicadas en las zonas marginales, tengan con qué alimentarse, con qué curarse. No basta quedarse en casa si es que no tienen un pan para comer. La gran lección de esta pandemia es que hay un vínculo universal que nos une, dijo el arzobispo Vicencio Pagli. La pandemia está marcando nuestro presente, pero también da lecciones para el futuro. De lo que decidamos hoy dependen muchas cosas. Por eso, los 163 miembros de la Pontificia Academia por la Vida han preparado un ambicioso documento con pistas de cómo movernos en ese nuevo mundo. Su propuesta se llama Pandemia y Fraternidad Universal. Nos hemos quedado encerrados en casa no solo por nosotros mismos, sino para proteger a los demás. Hay un vínculo que nos une, como muchas familias, en una única familia universal. Y esta es una gran lección que debemos aprender y remarcar cuando pase el virus. Vincenzo Paglia preside la Pontificia Academia por la Vida. Explica que la pandemia está mostrando los devastadores efectos del individualismo, ya que el mejor antivirus es la solidaridad. La única vía para descubrir el mañana es un nuevo vínculo entre todos. Por eso ya hemos comenzado esta nueva fase. Recuerda que el personal sanitario, los voluntarios, los médicos y las religiosas que atienden a los enfermos están mostrando la actitud necesaria para reconstruir la sociedad. Estas personas han afrontado el peligro de contagiarse no por el salario mensual, sino por la pasión por curar. Nos enseñan que sin pasión, sin dar la vida por los otros, algunos la han dado incluso físicamente, el mundo no sale adelante. El documento Pandemia y Fraternidad Universal afronta muchas cuestiones, pero muestra que la primera piedra del mañana es la fuerza de las relaciones humanas, un buen punto de partida. La gran clasificación de las mascarillas es que son egoístas, generosas o inteligentes. Veamos por qué. Durante los días de emergencia sanitaria, los médicos y enfermeras no son los únicos que utilizan mascarillas. También aquellos que deben salir a las calles deben colocárselas. Existen muchos tipos de mascarillas, pero un médico italiano las ha desglosado en términos que todos pueden entender. Estas son máscaras para una persona generosa. Estas son máscaras de cirugía comúnmente usada por los médicos. No te protegerán de ningún germen en el aire, pero protegerán a los otros. Estas son para una persona egoísta. Estas con filtro son capaces de proteger a la persona que las lleva, pero no a los demás. Si la persona tose o estornuda, puede infectar a otros. Recomienda poner una mascarilla quirúrgica para proteger a ambas partes. Estas protegen a la persona que las lleva y a los otros, así que es la máscara inteligente. Muestra dos tipos de máscaras inteligentes que son igual de eficaces. Independientemente de la mascarilla, los profesionales de la salud recomiendan colocarla tanto sobre la nariz como sobre la boca para que funcione eficazmente. Además, deben ser desechadas después de cada uso o desinfectadas sin mojarlas para no dañar el filtro.
Este segmento ha sido traído gracias al patrocinio de la oficina contable OPLAS. La Semana Santa 2020 sin procesiones en Guatemala es un hecho sin precedentes. Veamos historia. Según el historiador Fernando Urquizú, desde 1897 las tradiciones de Semana Santa no eran interrumpidas en el país por algún evento o acontecimiento fuera de lo normal. En 2020, las manifestaciones de fe representadas en las procesiones no podrán realizarse debido a las medidas que fueron impuestas por el Ejecutivo para prevenir el contagio de coronavirus. Y comienzan a reorganizarse a partir de 1892. Al 97 pues comienzan a salir de nuevo las procesiones a la ciudad y son con mucho beneplácito. Cuando llega a la presidencia José María Reina Barrios, que es sobrino del presidente Justo Rufino Barrios, puesto que ya ahí él ve la cuestión como una cosa más democrática, como que Guatemala pues debe ser incorporada a un proceso de civilización mundial, y las manifestaciones religiosas tradicionales son ligadas a una continuación de la Ilustración francesa, y pues la Iglesia comienza de reproducir el sistema de vida monárquico a lo que es ser mediadora entre los distintos grupos sociales existentes en el capitalismo, y a partir de ahí se crea una eclosión artística que va a dar esta Semana Santa tradicional de Guatemala, en la que pues después ya de un poco más de 100 años o 120 años de realización de manera consecutiva, pues este año pues queda roto ese sentido de estar en las calles de Guatemala debido a esta crisis que tenemos, y que pues la ciencia demuestra que es la proximidad de las personas la que produce. Otro dato que llama la atención es que en la historia de la Nueva Guatemala de la Asunción, es decir, 245 años, es la primera vez que las iglesias católicas permanecen cerradas al público por tanto tiempo. Y yo no recuerdo en precedentes en la historia ninguna de las iglesias de Guatemala en lo que es en los anales de su desarrollo había sido cerrada. Y en este sentido no solo tenemos que pensar en las iglesias de tradición, ¿no?, sino también podemos pensar en las iglesias, en otras facciones del cristianismo, en las cuales pues también deben estar cerradas. Datos estadísticos de la Municipalidad de Guatemala señalan que solo en el centro histórico para la Semana Santa estaban programadas más de 20 cortejos procesionales. Entre estos, el de Jesús Nazareno de los Milagros del Santuario Arquidiocesano del Señor San José y la procesión de Santo Entierro de Santo Domingo. Y continuando en Guatemala, el presidente Yamatei actualiza la cifra de infectados por el COVID-19. Quiero informarles que estamos cerrando el día de hoy con 6 casos positivos. Eso nos hace llegar a 80 casos en lo que va de esta epidemia. De esos 80 casos, 17 se han recuperado, 3 desgraciadamente han fallecido y 60 personas están en aislamiento en tratamiento. De esas 60 personas, 3 están en intensivo y los 3 están en estado estable. Quiero recordarles hoy, que es Martes Santo, que mañana muchísima gente suspende totalmente sus actividades, y les quiero pedir que hagamos el esfuerzo, que miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo nos quedemos en nuestra casa lo más posible. En la medida en que nos quedemos en nuestra casa, vamos a seguir derrotando a este virus y vamos a seguir haciendo que las cosas sigan en nuestro país, preparando que lo que venga después sea un impacto mucho menor, porque habremos hecho lo correcto desde este momento. Así es que, estimados amigos y amigas, preparémonos a tener una Semana Santa totalmente atípica, pero guardados todos con nuestras familias, en nuestros hogares, unos trabajando, porque nos toca trabajar para protegerlos a ustedes, pero ustedes protegiéndose a sí mismos, manteniéndose en aislamiento. Que Dios les bendiga, pero especialmente que Dios bendiga a Guatemala. ¿Quién ha dicho que Cristo este año no sale? Es el poema que se le atribuye al padre
Álvaro Sáenz y recitado por el arzobispo de Lima, Perú. ¿Quién ha dicho esas historias que el Cristo este año no sale? Si está vestido de blanco, de azul o de verde en los hospitales. ¿Quién dice que el Nazareno no puede hacer penitencia si están todos atendiendo a enfermos en las urgencias? ¿Cómo que Jesús caído no saldrá el miércoles santo? Mírale tú en nuestros médicos que caen rendidos, exhaustos, con humildes sireneos, ayudando a cada paso, celadores, enfermeras, administradoras, codo a codo sin descanso. Igual que en la borriquilla, pasó Jesús por la tierra. Así nuestros héroes camioneros pasan las noches en vela para abastecer mercados de barrio, farmacias, tiendas. El ejército, la policía patrullan calles desiertas y no están con sus familias, sino cuidando a las nuestras. Y lejos de las ciudades, Jesucristo está doblado sobre los surcos de la tierra. Se asa la mar en un barco, tiende cables, cava pozos y pastorea ganado. Nadie diga que el Señor no está en las calles presente, cuando en las iglesias solitarias los sacerdotes celebran misa diariamente. Nadie diga que el cautivo no va a salir este año, mientras haya una voz buena llamando al que está encerrado. Nadie diga que el gran poder no va en su anda, cuando tantas vidas orantes se ofrecen y aman. Con cansancio en la mirada, con buen humor, sin fallarnos, también Cristo está presente en cualquier supermercado, reponiendo estanterías o a pie de caja cobrando. Jesús viene en un camión de blanco y verde pintado, recoge nuestros desechos y se va sin ser notado. Cuando veo a tanta gente que a los suyos ha enterrado, siento que también salió la piedad del barrio bajo, la Virgen de las Angustias con su Hijo en el regazo. Y aunque a todos nos asuste el pasar por el sepulcro, ahí está la fortaleza de aquel que ha vencido al mundo. Tal vez no haya procesiones con imágenes talladas, pero ya ves, Cristo sale al encuentro de tu vida, en 1000 rostros escondidos, sin cirios y sin campanas, que aunque no haya procesiones, seguirá oliendo el incienso que pone su gente buena. El amor salta las tapias, el corazón no se encierra, será una Semana Santa más que nunca verdadera. Y así concluimos una emisión más de su noticiero de ABA Televisión. Muchas gracias por su preferencia y continúe con nuestra programación. Síganos en nuestras redes sociales, en Roku TV, en Amazon Fire y Canal 75 de Guatemala por Multivisión. Ahí nos vemos y que Dios les bendiga.